La palabra de Dios siempre nos está enseñando los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y hay una carta que particularmente llama la atención porque en su estructura formal, precisamente, los primeros 13 capítulos hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros. Me refiero a la carta a los Efesios que escribe Pablo. Y precisamente en el capítulo 1, en el verso 3 en adelante, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Porque en tu inmenso amor tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos salvos, limpios, santos. Gracias, Señor. Es un don tuyo. Gracias, Padre, también por todo lo que tú haces. Porque lo que tú determinaste no terminó allí, sigue hoy vigente. Y todo lo que está ocurriendo también tiene un propósito tuyo, Señor. Gracias por eso. Agradecemos, Señor, este momento en el cual podemos entender parte de lo que tú has determinado. Gracias por eso, Señor. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Cuando uno lee estos breves renglones que Pablo anotó precisamente porque el Espíritu Santo se lo inspiró, uno no puede menos que maravillarse y sacar de estos versículos brevemente unas 5 conclusiones. Voy con la primera. Este es un privilegio único. ¿Qué privilegio? Porque es una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Óigame usted. Individuos que hemos sido marcados por el pecado, por el mal vivir. Dios nos escoge precisamente para ese privilegio tan, pero tan elevado, único. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Segunda enseñanza, que fuimos escogidos desde antes. Oiga usted qué privilegio. Dios estaba pensando en crear un mundo y ya estaba pensando, ya tenía una lista de las personas escogidas. Escogidos desde antes. Esto refleja entonces un plan conceptualizado desde antes de fundar el mundo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que Dios haya pensado desde antes de crear el planeta cómo iba a salvar al mundo, a los hombres! Y la Biblia nos enseña entonces, como enseñanza tercera, que refleja también altos propósitos. ¿Por qué altos propósitos? Porque es la salvación del hombre. Porque es una vida eterna con Dios. Refleja altos propósitos. Ser santos y sin mancha.
entendiendo ese concepto de ser santos como ser hombres apartados, escogidos para Él precisamente, sin mancha. O sea, limpios de pecado precisamente para Él. Y esto ocurre, esto es el 4, por el puro afecto de su amor. Por el amor de Dios, que nos preparó para ser sus hijos mediante un solo medio, Cristo Jesús. ¡Qué privilegio tan grande! Por eso Pablo expresa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué escogencia más preciosa la que hace Dios? ¿Él sabía que nosotros íbamos a ser pecadores? Sí lo sabía. Y por eso provee un medio. Por eso provee el sacrificio perfecto, el cordero sin ningún tipo de defecto, Cristo Jesús, para que usted y yo estemos gozando hoy de una salvación tan grande. ¿Quién lo hace? Dios, que escoge a este mundo y escoge un Salvador. En amor, y estoy en el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ese proceso de adopción es porque Cristo nos limpia y nos pone en una posición en la cual podemos ser aceptados por Dios. Porque Él no puede tolerar nada que esté contaminado cerca de Él. De hecho, ni siquiera cuando su hijo estaba en la cruz del Calvario, Él pudo ver ese pecado, y que no era propio, sino imputado. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, y este es entonces el quid del asunto, por medio de Jesucristo. Entonces, quedó un mundo de pecado y quedó un medio por el cual somos rescatados para Dios. Ese medio es Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay una alternativa B, una alternativa C. Dice, porque seremos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, fin de la lista, según el puro afecto de su voluntad. Finalmente, fuimos escogidos entonces para ser salvados. Pero esa escogencia es en Cristo Jesús. Si nosotros no tomamos esa decisión por Cristo, entonces, aun cuando nos hubieran escogido, si no tomamos ese canal de salvación, no podemos disfrutarla. ¿Quiere usted disfrutar hoy de esa escogencia? ¿Quiere usted hoy hacer una decisión por Cristo? ¿Sabe? Hacer una decisión por Cristo no es levantar la mano y decir, sí, yo acepto al Señor como mi Salvador. Ese es un proceso que es válido, pero que lo que realmente queremos es una transformación. Es que usted, a partir de que sienta la carga del pecado, busque el perdón de ese pecado. Se aparte de la fuente de ese pecado y tenga entonces una conducta diferenciada. Eso es aceptar a Cristo. Le invito a que oremos y que cuando sea el momento apropiado usted busque de alguien que le guíe en este camino de conversión. Vamos a orar. Padre, gracias.
Gracias por este momento, Señor, en el cual tú nos has enseñado sobre ese gran amor que derramaste sobre esta humanidad, al escogernos para salvación por medio de Cristo Jesús. Gracias por eso, Padre. Lo hacemos con gratitud en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.